Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. El día de hoy, día lunes 29 de enero del 2024, vamos a ver la lectura de Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Recordemos que estamos en el año número 2 o por decirlo así, el año litúrgico de Marcos. Primero empezamos con Mateo, ahora Marcos y después va a seguir Lucas. Bueno, dice aquí Marcos 5 del 1 al 20, en aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces había intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos, y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron antes al endemoniado, ahora en su sano juicio y sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de aquella comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este evangelio tenemos un pasaje bíblico en donde nuestro Señor Jesucristo cura a una persona que ha sido poseída por una legión de demonios. Tenemos mucha diferencia en lo que qué cantidad es una legión. Unos dicen que son 2000, otros dicen que son 4000, otros dicen que son 6000, según las definiciones que tengan, ¿no? Pero son miles. Ahí sí no vamos a decir que son 100 o 200, ¿no? Son miles. Bueno, aquí vemos la importancia en la que nuestro Señor Jesucristo, sí, realiza a la humanidad, en este caso a este hombre que está poseído por el demonio. Y vemos la acción, ¿no?, que lo ayuda, pero vamos a irlo verlo parte por parte para que ustedes se vayan dando cuenta de algunos detalles importantes de la Sagrada Escritura. Recordemos que el Evangelio de Marcos fue escrito más o menos en el año 60. Marcos, su nombre era Juan Marcos. Fue discípulo de Bernabé y fue discípulo de Pedro y un rato de Pablo, sí, también. Y dicen, según los historiadores, que también conoció a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Su evangelio está muy pequeño, ha sido dividido en 16 capítulos y versículos. En ese entonces pues no estaba dividido en ese formato, ¿no? Eso fue dividido ya hasta después, como en el año 1300, 1200 de nuestra era cristiana. Pero bueno, aquí a lo que voy es de cuando se escogió este evangelio, los grandes teólogos y estudiosos de la iglesia institucional que tenemos, que hoy se llama Iglesia Católica, sí, en la época de Constantino, el año 385 aproximadamente, ellos decidieron y eligieron qué es lo que deberían de dejarnos como evangelio y qué tanta información nos podían dejar de Juan Marcos, de este evangelio, ¿no? Y pues nos dejaron muy poquita información. Sí, el evangelio era más extenso, ¿no? Tenía más contenido, tenía más información, pero nada más nos dejaron esto. ¿Por qué les digo todo esto? Pues para que tengan ustedes consideración de que pues nos hacen falta muchos relatos, muchas situaciones que no están implícitas aquí y no están detalladas, ¿no?
También quiero decirles a ustedes que, bueno, pues Juan Marcos no conoció a nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, lo que nos menciona y nos dice, lo dice de una manera, pues porque se lo contaron, no es porque lo haya visto. Acuérdate que cuando tú ves algo, lo cuentas quizá con un poco más de detalle, pero si tú lo ves y tú se lo cuentas a otra persona, esa otra persona como no lo vio, lo va a contar según él. Por eso decimos en el Evangelio, según San Marcos, ¿no? Según lo que dice él, ¿no? Una. Otra cosa es que ya en nuestro idioma, pues la traducción es una. Nosotros en español tenemos muchos sinónimos, entonces debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Cuando nos lo traducen de latín al español, pues el formato ya es un poco diferente. Dicen que Jerónimo, un estudioso intérprete, nos tradujo el Evangelio de Marcos, no nada más el de Marcos, sino todo el Nuevo Testamento, nos los tradujo a latín, y ya después de latín nos lo tradujeron al español. Pero bueno, dice que lo tradujeron al latín tomando los evangelios del griego, porque estaban ya escritos en griego, pero los originales estaban en arameo y en hebreo. Juan Marcos, pues se dice que era judío, aunque no había nacido ahí en Jerusalén, ni en Nazaret, ni en Belén, ni en Judea, ni en Galilea, en Samaria, había nacido en otro lugar. Sí, así como Pablo de Tarso, de Cilicia, pues no había nacido ahí en Jerusalén, había nacido en otro lado, ¿no? Pero pues era judío. Sí, es como aquí en México, estamos en México, nacen judíos, pues son mexicanos, pero son de sangre judía, son judíos, ¿no? Sí, nacen aquí en México, son mexicanos judíos, pero son judíos. Pues así Pablo, ¿no? Nació en Tarso, pero era judío. Juan Marcos nació en otra ciudad, en Chipre, y pues ahí, pero era judío. Igual su primo Bernabé. Bueno, estos detalles les indico yo a ustedes para que se den cuenta que pues él debió haber escrito en hebreo y en arameo, el original. Ya después lo tradujeron al griego, no tenemos la nota quién lo tradujo al griego, pero ya teniéndolos en griego, entonces ya la iglesia institucional en el año 385 aproximadamente, Jerónimo los tradujo a latín. Todo esto les digo porque se va tergiversando, va cambiando mucho el formato. Por más que quieran no cambiarlo, va cambiando mucho. Entonces es por eso que no hay que interpretarlo esto o entenderlo esto de una forma literal, porque caeríamos en errores. Aparte, la Sagrada Escritura no es una historia cronológica, ¿sí? Los evangelios están como distribuidos de una manera, ¿no? Toda la información de una manera, pero no es una manera, un formato continuo, de fecha por fecha, ¿no? O sea, está revuelto, o sea, no crean que está así continuo. Y dijo esto y después pasó a esto, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de que estaba ahí en el lago de Genesaret y ya después se desembarcó y fue a Capernaum, ¿no? No, o sea, nos agarran y nos dan otra cita de que andaba ya en otro lado Jesucristo. ¿Cómo se transportó de un lugar a otro tan rápido? ¿Y qué pasó de ese lugar a ese otro lugar? No lo menciona. Pues no, porque no es una historia cronológica, es una historia de salvación. Nada más nos está dando informaciones, ¿sí? De los hechos. Bueno, todo esto te lo explico para que lo tengas tú también en consideración, hermano, ¿eh? Bueno, vamos a internarnos en el Evangelio para que le demos un poquito más de explicación. Es Marcos 5, del 1 al 20, los que tengan su Biblia y lo quieran seguir, pues bueno, ahí lo tienen, ¿no? Dice, en aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, fíjense cómo aquí sí le dice el lago de Genezaret, no le dice mar de Galilea, porque en primer lugar, pues no es mar, porque no es agua salada, ¿sí? En otras ocasiones dice el lago de Tiberíades, ¿por qué? Porque el Tiberio César, el rey o el gobernador de Roma, mandó a hacer una residencia ahí a las orillas, ¿no? Del lago, sí, como sintiéndose que pues, era el dueño de ese lago muy bonito, ¿verdad? Y así tenía una casa de descanso, ¿no? Para pasar sus días de tanto que se cansaba de gobernar, ¿no? Bueno, otros le dicen el lago de Tiberíades, aquí le dice el lago de Genezaret, y en otros lados dice el mar de Galilea, ¿sí? Los historiadores nos mencionan que pues los judíos sí le dicen mar de Galilea. Los romanos le decían lago porque sabían que no estaba salado. Pero hoy en día pues sabemos que es el mar de Galilea, ¿sí? O lago de Tiberíades, como ustedes le gusten y manden, ¿no? Bueno, aquí nos menciona que estaba ahí, ¿sí? Atravesó el lago de Genezaret. ¿Por qué? Porque Cafarnaún está en la parte norte del lago. Y llegaron, dice aquí Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. O sea, este es un pueblo, una comunidad, un lugar que está del lado este del mar de Galilea. Y Cafarnaón pues está en la parte norte del mar de Galilea. O sea, atravesaron no en línea
horizontal ni vertical, sino en diagonal. O sea, de la parte norte, sí, por decirlo, noroeste, atravesaron el lago de Galilea hacia el sureste. Y ahí está el poblado de Genezaret. Lo pueden buscar ustedes en un mapa. Miren, no, disculpen, no se los puse aquí en la imagen. Sí quise poner la imagen del endemoniado, que estaba todo desnudo ahí, y llega Jesucristo y lo ayuda, ¿no? Le hace el milagro de evitarle seguir siendo endemoniado, ¿no? Porque hoy en día casi eso, ustedes casi no lo escuchan. Ustedes dicen, ay, endemoniado, no, pues está esquizofrénico, está desquiciado, es un sociópata, o quizás hasta psicópata, ¿sí? O está drogado, o ya enloqueció. Sí, hoy en día no se menciona mucho que haya endemoniados. Bueno, después hablaremos de eso, porque sí hay, ¿sí? Y sí se mete el demonio en las personas, siempre y cuando las personas lo acepten y lo quieran. Y como se los he dicho en otras veces, no les voy a decir cómo se mete el demonio, porque si no van a decir, a ver, vamos a hacer el intento, nada más una probadita. No, hermano, no, en esas cosas no se puede tomar una probadita ni un ensayo, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla de la región de los Gerasenos. Dice, apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio, ahí vivía el fulano endemoniado, un hombre poseído por un espíritu inmundo, así no lo menciona, que vivía en los sepulcros, sí, vivía ahí. ¿Por qué? Porque ese lugar solitario, es un lugar que debe de haber paz, tranquilidad para todos los que ya murieron, y es en donde él, el demonio, tiene mucha permanencia o asistencia en esos lugares. ¿Sí? Son lugares quizá un poco tenebrosos, ¿no? Hoy en día le decimos el camposanto, ¿no? Sí, y pues al maligno no le parece eso que digamos, ¿no? Sí, es un lugar que quiere atormentar a todos los que ya se murieron y que están enterrados o sepultados, sí, o incinerados, que están ahí, sus nichos, sí, porque muchos dicen, ah, ya, pues acabó, ya no existe, ya no hay nada ahí, ¿no? Está la esencia, sí, de la persona que estuvo ahí. Y si es una persona que se portó bien, si es una persona que cumplió con las cosas, un buen ejemplo de Dios, ¿verdad? Pues ahí está, ¿no? Entonces el maligno pues está desesperado, enojado, sí, porque ustedes dirán, ay, el demonio no existe, no, sí existe, ¿no? Vaga por el mundo para la perdición de las almas, hermano, ¿no? Bueno, entonces aquí pues nos está haciendo muy clara la explicación de que vive ahí en el cementerio este señor y que está poseído por el espíritu inmundo, ¿sí? Y dice ahí vivía en los sepulcros, ahí vivía, ¿sí? Dice que ya ni con cadenas podían sujetarlo, a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él las rompía, las cadenas las destrozaba, las argollas. Imagínense la fuerza bruta que tenía, pues sí, porque dice uno, bueno, por un ser humano normal, solamente que esté muy fortachón, que haya hecho mucho ejercicio, que haya hecho mucho levantamiento de pesas, ¿no? Sí, y esté muy fuerte, pues a lo mejor las puede doblar o las puede romper, ¿no? Pero el endemoniado, pues la fuerza era una fuerza externa, ¿no? Una fuerza maligna, ¿no? Y era por eso que no lo podían sujetar, no lo podían controlar. Y nos dice aquí que nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, ¿sí? En donde hay soledad, en donde hay ausencia de, ¿sí? Gritando y golpeándose con piedras, ¿sí? ¿Por qué se golpeaba con piedras? Porque él, como ser humano, quería librarse de esa enfermedad, quería librarse de ese síntoma, ¿no? Porque independientemente de que el demonio se le había metido, pues es un ser humano, ¿verdad? Y que tiene todavía algo de conciencia y de decisión y que está siendo apoderado por fuerzas malignas, ¿no? Y que no lo dejaban a él tomar decisiones. Entonces él que quizá quería hasta suicidarse o matarse, ¿no? Porque prefería eso que estar poseído por el demonio. Bueno, no es una película lo que les estoy contando, hermanos. Esto es el Evangelio. Sí, no, porque van a decir ustedes, oiga, ya no veo tantas películas. No, hermanos, esto es la realidad. Así nos lo contó Marcos de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo en uno de sus pasajes de adoctrinamiento, ¿no? Bueno, dice que cuando aquel hombre vio a Jesús, se echó a correr, ¿sí? Él como ser humano, ¿sí? Tenía el demonio, sí, pero como ser humano, ¿sí?
va y se postra ante Jesucristo, pero él no puede hablar, no puede tomar decisiones, hizo todo lo posible por llegar y correr y postrarse ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, como diciéndole, ayúdame, humildemente, defiéndeme, ¿no? Sí, el ser humano, como hombre, ¿no? Pero, dice aquí, vio a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y le gritó a voz en cuello. Y ya no pudo él hablar, ¿no? Aquí ya habla el demonio, aquí dice, ¿qué quieres tú conmigo, Jesús? Hijo de Dios Altísimo. ¿Se dan cuenta cómo lo reconoce? ¿Se acuerdan ustedes que hay dos pasajes bíblicos en donde sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? Sí, no, porque hay gente que dice, que no es el Hijo de Dios. ¿En dónde dice que es el Hijo de Dios? Pues ahí les van las dos notas. Una es cuando Jesús es bautizado por Juan, su primo, al que vulgarmente le decían el Bautista. ¿Qué les dice? Se abre el cielo, se pone una paloma encima de nuestro Señor Jesucristo, paloma blanca, y se escucha una voz en el cielo que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenlo. Muy claramente dice, este es mi hijo amado. Ahí está, hijo de Dios. Sí, pues digo, para que lo entiendan ustedes. No, aunque déjenme decirle que nuestro Padre Dios, pues cómo es que va a tener hijos si no es ser humano. Pero nos da a entender eso para que se den cuenta que es, ¿sí? Que es Dios, viene de parte de Dios. Nada más que mucha gente empieza a decir, no, ¿cómo Jesús va a ser Dios? No es Dios, pues si él, ¿cómo va a ser? Es el Hijo de Dios si acaso, por lo que me estás ya comentando del bautismo, ¿no? Pero es un formato para que nosotros lo podamos entender, hermanos. Sí, porque pues ¿cómo va a tener Dios un hijo? Si Dios es de todopoderoso, no tiene esposa. Y mucho menos suegra, ¿no? Y cuñados, qué bueno. Sí, no, pues, es un formato para que nosotros lo podamos entender, hermanos. O sea, no lo podemos ver de una forma literal porque entonces caeríamos en errores. Porque empieza mucha gente a criticar, a ver, ¿cómo que es el Hijo de Dios? Y entonces, ¿quién es su esposa? Sí, ¿quién es su suegra? ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Y a poco Dios entonces tuvo relaciones sexuales para tener a Jesucristo? Uy, no, porque olvídense, empiezan a decir cada tontería. Sí, hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿no? Sí, es un formato que se nos presenta y Dios dice, este es mi hijo amado, que tengo mis complacencias, escúchenle, para que nosotros sepamos. ¿Por qué lo decía así nuestro Señor? Porque acuérdense que era muy importante para los judíos el hijo, varón, el primogénito. Él llevaba la batuta, él iba a ser el heredero. Entonces, por eso nuestro Padre Dios da esa ejemplicidad o esa forma para que la gente lo entienda. ¿Sí? Que así como es él, es su hijo, igualito. Por eso a Felipe una vez le dice, estás viéndome a mí, estás viendo al Padre, es lo mismo. Sí, es lo mismo, somos Dios. Dios. Se rebajó a la condición humana para podernos venir a salvar, ¿sí? De un evento que nosotros no fuimos inducidos. Y dirán muchos, bueno, ¿por qué Dios lo permitió? Y ese es otro tema, después lo vamos a platicar, porque si no me salgo del tema de lo que estamos hablando ahorita. Entonces vemos ahí que Jesucristo es mencionado que es el Hijo de Dios en el bautismo. Pero también en la transfiguración, cuando se realiza la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, que se aparece ahí Moisés y Elías, el representante de la ley y el cumplimiento de la ley de todos los profetas, y Jesucristo se resplandece en sus vestiduras y se escucha una voz que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. En el bautismo estaba Andrés, estaba Felipe, ¿sí? En la transfiguración estaba Simón Pedro, estaba Santiago Mayor y Juan. ¿Por qué ellos tres? Bueno, se los voy a regalar ahorita, es una información que no debiese dárselas ahorita porque se nos salimos del tema. Pedro porque iba a ser el guía, el primer dirigente, la piedra angular, por decirlo de esta manera, de la iglesia que somos nosotros, los seres humanos. La iglesia no son los edificios ni las construcciones, nosotros somos la iglesia. Por eso estaba Simón Pedro ahí. Santiago el Mayor porque iba a ser el primer discípulo apóstol que iba a ser asesinado, ¿sí? En la península ibérica. Y Juan porque iba a ser el último de los discípulos que iba a morir, ¿sí? En la isla de Patmos. Sí, me van ustedes a decir, pero Judas Iscariote fue el primer discípulo que sí murió. Sí, yo estoy hablando de los que asesinaron. ¿Sí? Judas Iscariote se trató de suicidar y murió en el intento. Eso lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Ese es otro tema. Son muchas informaciones que les podía yo proporcionar ahorita, pero no los quiero cansar, hermanos. Quiero que esto lo absorban y lo estudien, pero nada más en el Evangelio del día de hoy. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en esas dos ocasiones vemos que Dios anuncia que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero el demonio lo sabía. Hemos visto otras lecturas, ¿sí? En donde Jesús calla a los endemoniados, ayuda a la persona y les dice que se callen, que no publiquen eso, porque si no toda la gente se iba a dar cuenta que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Antes de qué?
de que muriera. Y la gente tenía que saber que es el Hijo de Dios después de la resurrección, no antes. Bueno, todo eso les tuve que decir porque aquí dice la pregunta del endemoniado, ¿no? Que ya no lo dejó hablar el demonio al ser humano. El ser humano intentó llegar a nuestro Señor Jesucristo y se postró ante Él, ¿no? Con humildad, con misericordia, pidiéndole ayuda, pero no pudo hablar. El que habló fue el demonio, ¿no? ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Fíjense cómo dice, te ruego por Dios que no me atormentes. O sea, ay, le ruega por Dios. O sea, qué forma tan nefasta, ¿no? ¿Cómo el demonio va a decir, te ruego por Dios? Ahora resulta que el demonio ruega por Dios. ¿Se dan cuenta? Sí, es una incoherencia esto, ¿no? Bueno, estamos hablando que está hablando el demonio, ¿no? ¿Sí? O sea, dice incoherencias. Acuérdense que con el demonio no se dialoga, ¿eh? No se dialoga, no, para nada. No, ni escucharle. Cierra tus oídos, no, para nada, porque entonces te va a tergiversar las cosas, te va a envolver la verdad con la mentira, y te va a envolver, te va a envolver. Bueno, no me atormentes, dice. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? O sea, Jesús ya sabía, no necesitaba hacerle la pregunta, pero se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo ya le había ordenado que sal de aquí, y el otro dice, no me atormentes. Desde el momento que Jesús le está diciendo, ya es un tormento para el demonio, ¿no? Hay que salir de ese cuerpo humano. ¿Por qué el demonio se quiere meter en los cuerpos humanos? ¿Sí? En nosotros. ¿Por qué? Porque es la forma de cómo destruirnos. Acuérdense que nos tiene envidia, nos tiene coraje, nos tiene odio. ¿Por qué razón? Porque él fue un rebelde, se rebeló ante Dios, él y todos sus ángeles, muchos ángeles que lo seguían, era el jefe de muchos ángeles, se llamaba Luz Bella, y nos tiene envidia porque nuestro Señor nos dice que somos sus hijos, sus herederos del reino de Dios, ¿sí? Y entonces dice, pues si nosotros fuimos creados, sí, pero para su servicio, son mensajeros de Dios, y nosotros fuimos creados por ser sus hijos de Dios. Es muy diferente, es totalmente diferente, ¿sí? Y bueno, pues este es una envidia, es un coraje, es un odio. Entonces trata de destruirlos y se mete en nosotros para podernos acabar con nosotros. Sí, pero vuelvo a esto a mencionarles que todo esto es una acción maléfica de él porque quiere destruirnos, por eso se le mete a las personas. Claro, siempre y cuando las personas se lo permitan. Y no les voy a decir, como les digo, no les voy a decir cómo es que la gente hace para que se les permita meterse en el demonio. No, ahorita no les voy a decir eso, ¿no? Eso quizá después se los platique, ¿no? Sí, porque hay muchas formas, ¿eh? Bueno, no, hermano, no es porque nada más estés en pecado, porque no cumplas con la ley de Dios, o porque no vayas a misa, y porque no comulgues. No, hermano, no es eso. Esas cosas que estoy mencionando ahorita, simple y llanamente son precisamente para que te ayudes, ¿sí? A cumplir con la palabra del Señor y estés comunicado con Dios. Pero es otra, ese es el otro formato, ¿no? Y ya, te digo, no te lo voy a decir ahorita, ¿no? Sí, ya sé que te vas a quedar con la curiosidad, ¿sí? Bueno, aquí le contesta el demonio, le contesta Jesús cuando le dice, ¿cómo te llamas? Jesús ya sabía, ¿no? Pero le dice, ¿cómo te llamas? ¿No? Él le respondió, me llamo Legión. Yo quiero decirles una cosa, acuérdense que el demonio nunca dice una verdad. No, si a la mujer dice una verdad envuelta en mentira, entonces es una mentira. Aquí nos menciona que le dijo, me llamo Legión, y ya les había dicho que la cantidad de legión difiere mucho de cada lugar, de cada pueblo, de cada situación, de cada tiempo. Unos dicen que son 2000, otros dicen que una legión son 4000, otros dicen que son 6000. Sí, difiere mucho. Aquí el maligno le dice, ya parece que a Dios le va, a nuestro Señor Jesucristo le va a hablar con la verdad. No, pues es un mentiroso. Acuérdense que, ¿cuál fue el pecado? Sí, que entró al planeta, que entró al ser humano. Pues la mentira. El demonio le mintió a Eva, a la mujer, ¿no? En su generalidad, no es una sola mujer, Eva. Sí, ya les voy a quitar eso de que tengan ustedes en mente, no es una mujer, es la mujer en su totalidad. Sí, le mintió, o sea, ese es el primer pecado que mete el demonio al ser humano, la mentira. Sí, entonces aquí dice, me llamo Legión. No sé si lo vean en su Biblia, pero está hasta con signos de admiración, ¿sí? O con comillas. Sí, me llamo Legión porque somos muchos. Así como diciendo, a ver, ponte con nosotros, órale. O sea, luego, ¿no? El altercado, así como el topón, como dice la chaviza, ¿no? Nos vemos en la salida, ¿no? Yo tengo mi banda, ¿no? Así luego le dice, me llamo Legión porque somos muchos. Ay, como si no supiera nuestro Señor Jesucristo eso, ¿no? Ya sabían, o sea, era el demonio, ¿sí?
y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca, ¿sí? Fíjense, no, no nos quites de aquí. Ay, o sea, como diciendo, tú tienes el poder para destruirnos, desaparecernos y para mandarnos mucho al fin de las galaxias, ¿no? Pues sí, el poder de nuestro Señor Jesucristo, el poder de Dios, ¿no? Pero le dice eso, ¿no? Le rogaba así, ahora sí le ruega. Ay, no, sí, de veras, con insistencia de que no los expulsara de aquella comarca. Dice que había ahí una gran piara de cerdos, o sea, un montón de cerdos que había, ¿no? Se llamaba piara, ¿no? Sí, un conjunto de cerdos, ¿no? Que andaban comiendo en la falda del monte. Sí, no estaban ahí cerquita, estaban hasta la falda del monte. Dice, los espíritus le rogaban a Jesús, déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. O sea, ¿cómo para qué? O sea, ¿qué a fuerzas querían tener un cuerpo de un animal o de un ser humano para estar haciendo el mal? O sea, esta es una cosa controversial, ¿eh? O sea, es difícil de poderle entender, ¿no? Sí, pues es que el demonio no lo vas a entender, porque es una mentira, o sea, todo está tergiversado, todo está equivocado, es una tontería, es una estupidez esto, ¿no? Sácanos de aquí, pero déjanos meternos en los cerdos. Por favor, o sea, qué idiotez eso. No pueden, bueno, les estoy explicando esto para que se den cuenta de que todas las personas o todas las actitudes que nosotros tenemos tontas, estúpidas, idiotas o locas o perversas o equivocadas o sin razón, pues todas están equivocadas porque son hechos malignos, ¿sí? Por eso tenemos que tener mucho estudio, mucha coherencia, mucho razonamiento, mucha comunicación con Dios para ser muy asertivos, ¿sí? Bueno, los espíritus le rogaban a Jesús, ¿no? Déjanos salir de aquí y meternos en esos cerdos. Y él se los permitió, fíjense cómo Jesucristo, órale. Como diciendo, están re locos ustedes, ¿no? No inventes. Bueno, los espíritus inmundos salieron del hombre, que eso era lo importante, ¿no? Y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, dice aquí, unos 2000, por eso les digo, si él decía que era una legión, muchas gentes dicen, no, es que una legión son 2000, ¿sí? Otros dicen, no, son 4000, otros dicen son 6000. Bueno, en este caso, pues está hablando de que son 2000. Bueno, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. No, pues no soportaron los cerdos. Lo mismo que quería hacer ese hombre en el monte, de darse con piedras para suicidarse, porque no aguantaba al demonio dentro de él. Lo mismo hicieron los cerdos, dijeron, y los cerdos se precipitaron al barranco, ¿verdad? Al acantilado y cayeron al lago y se ahogaron, ¿no? Prefirieron ahogarse que tener al demonio dentro, ¿no? Los cerdos, ¿no? Déjenme decirles que los cerdos, para empezar, en aquel tiempo Dios les había dicho a los judíos que no comieran cerdo. ¿Por qué? Porque trae muchas infecciones, trae muchas enfermedades. Hoy en día, bueno, está más controlado eso por la medicina y la ciencia que gracias a Dios nos ha permitido tener. Sí, pero en aquel entonces imagínense el cisticercosis que hubiera tenido muchos judíos por estar comiendo carne de puerco. Hay otros animales que no se comen que hoy sí comemos, como por ejemplo el conejo. Tampoco deben de comer conejo, ¿no? Sí, y hoy en día pues nosotros comemos nuestro misiote de conejo. Ay, qué sabroso, ¿no? Con chile guajillo. Ay, ya hasta se me está antojando, ¿no? Un conejito. Ay, no, pobrecitos conejitos, no man. Ay, no, de veras, cuando ustedes coman carne, pídanle perdón a la naturaleza, a la fauna, porque Dios no la permitió para comérnosla, pero pobrecitos animales, todos tienen sentimientos, todos los animales, ¿eh? Uy, no, y los cerdos, ustedes pueden criar un cerdo y lo pueden domesticar, y son muy buena onda los cerdos, son muy buena onda los puercos, ¿no? Sí, no porque los vean panzones y bigotones y chaparros y prietos. Ah, no, esos son los mexicanos. No, bueno, entonces hablemos de esto. Entonces los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Los cerdos, pues, unos 2000 se precipitaron en el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Pero aquí los que cuidaban los cerdos, imagínense, se les murieron 2000 cerdos. O sea, perdieron mucho dinero. Muy bien. Cuidaban los cerdos, salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. Y dijeron, ay, que miren lo que pasó. Que los cerdos se volvieron locos, desquiciados, se aventaron en el barranco, no nos hicieron caso, ¿no? La gente fue a ver lo que había pasado, se acercaron a Jesús y vieron antes al endemoniado, que ahora estaba en su sano juicio, sentado y vestido. Ya no estaba encuerado, ya estaba bien, relajado, tranquilo. Pues sí, eso nos da a entender que si nosotros estamos con Dios, nos va a ir bien, ¿sí? Vamos a estar bien sanos, vamos a tener casa, vestido y sustento, ¿sí? Ah, no, pero somos muy exigentes, tenemos
casa y queremos una residencia, tenemos una residencia, queremos una mansión, tenemos una mansión y nos vamos al Palacio Nacional, primero los pobres. Y, ay, no, pues así es. ¿No? Tenemos vestido y queremos más ropa, ¿no? Abren su closet y tienen como 40 chamarras y como 200 vestidos y playeras y zapatos, cientos y cientos, ¿no? Y no me lo pongo desde hace 20 años, ¿no? Pues ya ni me quedan porque ya tengo juanetes y ya no me quedan las zapatillas. No, sí pasa, ¿no? Ya. No, 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 y ya esto ya no me queda porque ya engordé y ya yo era talla 40 y ahora soy 42 y ya no me quedan las playeras y ahí las ando regalando, ¿no? Pues sí, así es uno, ¿no? No, 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 o sea, les cuento lo de un primo de un amigo, ¿no? Sí, después me veo en el espejo. Sí. Ay, no, sí, les digo que somos muy burros. Pero bueno, y pues el Señor nos da casa, vestido, sustento, ¿eh? Sí, tenemos comida y después decimos, ay, no sé qué comer. Y comiste bien en la mañana, en la tarde y no sabes qué cenar, ¿no? Hay gente que de veras no tiene que comer y no le ayudamos. Acuérdense que ese es nuestro trabajo, ¿eh? Ayudar al prójimo. Sí, poner en práctica nuestros dones, nuestras virtudes, nuestras capacidades para el bien de los demás. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Acuérdense que no nos lo dicen nuestros sacerdotes y presbíteros cuando acaba la misa. Y cuando nos vamos no nos dicen, vayan en paz, la misa ha terminado, ayudar al prójimo. Vayan, hermanos, vayan. No, nada más salen a la puerta con la charola y cáiganle con una limosna porque tenemos que barrer y trapear, tenemos que permeabilizar el techo de la parroquia, ¿sí? Y ya tenemos que mandar a limpiar a la imagen de San Juan Bosco. Ah, no, sí, porque para pretextos hay muchos, ¿no? Y después al padre lo vemos que ya se compró un coche nuevo. No, hijo. Ah, lo estoy pagando, mijo. Así nos dice, ¿no? Lo estoy pagando mensualidades, mijo. Si no pago, pues me lo recogen. Si ustedes no me ayudan... Ah, acuérdense que nosotros somos los que los mantenemos, ¿eh? Sí, porque pues, ellos no trabajan, nosotros tenemos que mantenerlos, ¿no? Y está bien, pues los mantenemos para que nos prediquen la palabra de Dios. Ajá. No nos dicen eso, que les digo. Ese es el mandamiento nuevo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y eso nunca nos lo mencionan. ¿A poco lo han escuchado ustedes? A ver, hermanos católicos que van a misa. Cuando salen les dice el padre, vayan a ayudar al prójimo. ¿Así les dice eso? El padre Luis Toro. ¿Sí les dice? El padre Arturo Cornejo. El padre José de Jesús Aguilar Valdés, eso les dice. O el padre Pistola les dice eso. El padre Pistola les dice, yo traigo mi pistola por si vienen y que no, yo sí les pongo sus balazos, yo sí les pongo su pañal, ¿no? ¿No? Ni el padre Adam Cota nos decía eso, ya, de veras, o sea, porque son de la iglesia, ¿eh? Eso es a lo que voy, hermanos, que hay que estudiar para saber nosotros, ya que no nos lo informan ellos, pues nosotros nos ponemos a estudiar y sí sabemos lo que debemos de hacer. Bueno, perdón, ya me salí del tema, ya estoy hablando de otros mensajes como ellos, ¿no? Que dan otros mensajes y no van a lo íntegro. Bueno, y entonces aquí nos dice que pues ya vieron al endemoniado que ya estaba bien curado, entonces tuvieron miedo y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ay, qué gente tan chismosa, ¿verdad? Bueno, ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de la comarca y dicen, no, ya vete de aquí. O sea, vas a acabar con todas nuestras propiedades. Al rato pasan los borregos, los cabríos, el ganado vacuno y el perdido vacuno y todo. ¿Va? No, no, ya vete, ¿no? Acuérdense que atravesó el mar de Galilea, estaba en Cafarnaún y llegó hasta de los Geresenos, ¿sí? Que hizo una diagonal hacia abajo, ¿sí? Y bueno, pues ya se volvió a embarcar Jesucristo. Dijo, bueno, no me quieren aquí, pues ya me voy, ¿sí? Se subió en su Uber, bueno, no era Uber, era la barca de Pedrito. Ah, ese Pedrito tenía varias lanchitas, ¿no? En ese entonces eran como el Uber de hoy, ¿sí? Sí, mientras Jesús embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Fíjense cómo le dijo, te acompaño, Señor, sigo contigo, me vale, yo ya estoy curado, yo quiero estar contigo siempre. Pues sí, vas a estar conmigo siempre, pero no, yo no te he escogido a ti para esto. Pero él no se lo permitió y le dijo, vete a tu casa a vivir con tu familia. Has estado muy enfermo, has estado ausente, disfruta la vida. ¿Se dan cuenta? El Señor no viene a que tú no disfrutes la vida, lo mundano, lo terrenal, lo material. No, lo que pasa es que estamos bien clavados en eso. Nos fanatizamos, ¿no? La gente se prepara, trabaja, gana dinero. Yo tengo derecho a viajar, ¿no? Y andan viajando y otros viajando, ¿sí? Y así, ¿no? Y se la pasan toda la vida gastándose su dinero, ¿no? Y Dios. Y siguen a ellos haciendo y deshaciendo en el mundo terrenal y las fiestas y los bares, la bebida. Y Dios, así como y la Cherokee, papá.
Ay, ya dije nombres. Ay, y la camioneta, papá. Sí, no. O sea, primero están las cosas de Dios. Dios no prohíbe que vivas feliz en este mundo. Pues tenemos un cuerpo, Él nos lo dio. Ni modo que nos diera un cuerpo con los cinco sentidos y nuestra sexualidad y nos dijera, te prohíbo que uses tus cinco sentidos y tu sexualidad, te lo prohíbo. Y es lo que prohíbe la iglesia. ¿Sí? Les prohíbe a los sacerdotes que tengan sexualidad. Les prohíbe que se casen, que tengan hijos. ¿Eh? Si no lo prohibió Dios, ¿por qué lo prohíben ellos? Ay, no, sí, de veras, que a veces inventan cada cosa nuestra institución. Ay, no, sí, de veras. Bueno, yo por más que se los he dicho, ustedes dirán, ¿a poco? Así. Ah, sí, sí se los he dicho. Y ahorita me escucharán algunos y van de chismosos con sus líderes y van a decir, allá anda Raúl Jeremías, sí. ¿De dónde salió? No les digo yo de dónde salí, porque si no, bueno, ustedes sí les dicen. Sí. Bueno, ya lo he dicho en otros tiempos, ¿no? Bueno, ese es otro asunto, ¿no? Y aquí entonces le dijo, vete a vivir con tu familia y cuéntale lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Es que Él tenía que dar testimonio veraz. Sí, es una de las características del reino. Sí, tenía que dar testimonio. Sí. Entonces, pues era un ejemplo, ¿no? De que Dios da misericordia. Y una misericordia muy grande, ¿eh? Sí. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis. Pues, ¿qué les digo? ¿Cómo hay que proclamar a Dios? Con el ejemplo, hermanos. Con hechos. ¿Sí? No nada más ir a hablar y tocar. Vengo a traer la palabra de Dios. A ver, pásenle, pásenle. Ya se pasan, ¿no? Y los hermanos, ¿no? Siéntense, siéntense. Muchas gracias, muchas gracias. Un vasito con agua, sí, por favor. Tengo de limón o de Jamaica, de limón, de horchata. Ok. Sí, ahora sí. Díganos. A ver, la palabra de Dios dice, pues no sabemos cómo empezar, pues nunca nos dejan entrar. Así pasa. Y cuando los dejan entrar se quedan sorprendidos, pues siempre nos corren. Ahí nos ponen afuera la imagen de la Virgen de Guadalupe y un letrero, soy católico, no me estén molestando. Sino con otras palabras, no me hagan chistecitos. Sino, bueno, se fue a proclamar por la región este hombre, toda la región de Decápolis, lo que Jesús había hecho por él. ¿Sí? Pero miren, acá arriba dice Jesucristo, le dice, vete a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordio que ha sido el Señor contigo, o sea, Dios, no Jesús. ¿Se dan cuenta cómo aquí ya tergiversó este Señor la información? Dijo, todo lo que le había hecho Jesús a él, debió haber dicho todo lo que hizo Dios por mí. Y dijo que era Jesús. Entonces ahí hay un formato diferente, ¿eh? Sí, bueno, ustedes dicen, no, pues es que Jesús era Dios, ya lo sé. Pero se dan cuenta la indicación que da aquí Jesús, aquí en el Evangelio de Marcos, al hombre, ve a decir todo lo que el Señor ha sido misericordioso contigo. ¿Sí? Dios es el que hace los milagros, Dios es el que nos ayuda. No, no los ángeles, no los santos, no la Virgen, no comiences, hermano. Ya hay que hacer bien las cosas, ¿no? Sí, porque como católico llegas a la iglesia y te andas hincando en todos lados, oye, te andas presionando en todos lados, santiguando en todos lados, signándote en todos lados, le besas la mano al Padre. Oye, no manches, o sea, ¿qué onda contigo? Ya aprende a hacer bien las cosas. Si no andas cargando tu muñequito el día 28 de octubre y ahí vas a la iglesia de San Hipólito, que está en Metro Hidalgo. Estamos en la Ciudad de México, ¿eh? Que porque es la fiesta de San Judas Tadeo, ¿no? San Judas el valiente, porque Tadeo es un apodo que significa valiente, ¿no? Y ahí lo pintan en una escultura todo escuálido, ahí todo flaco. Pues si era un personaje robusto, muy atlético, pues era valiente. Sí, el valiente, la escalera, el sol. ¿Han visto esas, la lotería? Ah, pues ahí está la cosa, ¿no? Y pues la gente no entiende, y hay que aprender, hermanos, ¿eh? Sí, no, ya. Yo sé que a lo mejor te rompo mucho tus paradigmas, ¿no? Pero no. Acuérdate que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Bueno, termino esta lectura, ya para no entretenerlos más, porque yo sé que ahorita ya se durmieron bastante. Ahorita que termine la lectura, si está alguien ahí, despiértenlos, digan, ya, despiértate, ya acabó este señor de hablar. Bueno, dice aquí, Jesús había hecho por él, todo lo que había hecho por él, ¿sí? Eso fue lo que contó el señor curado. Y todos los que lo oían se admiraban y se quedaban admirados. Pues es que eso es lo que tenemos que hacer, dar testimonio veraz de las características del reino. Y esa es una característica del reino. El reino es el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo se ejerció sobre esa persona para quitarle esa legión de demonios, ¿no? Bueno, hermanos, espero que esto te haya interesado. Acuérdate, esta es mi explicación.
tú tienes la última palabra. Lo puedes volver a leer, pero pídele al Espíritu Santo que te guíe y que te dé inteligencia y discernimiento. Que Dios te bendiga.